Hola a todos, de donde sea que nos salude. Mi nombre es Obed Isaac Acosta y estoy con mi compañero Raúl. Vamos a hablar sobre un podcast muy interesante en el cual hablaremos sobre la extinción de las obligaciones en Roma. Nosotros somos jóvenes estudiantes de Derecho y vamos a hablar sobre este tema que nos ha parecido muy interesante en la actualidad, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido modernizando en estas etapas. Vamos a empezar introduciéndonos al tema. En el derecho romano, la extinción de las obligaciones se daba por diversos medios, algunos los cuales habían influido en el derecho romano moderno, como bien lo habíamos dicho. Vamos a presentar algunos de los principales modos de extinción de las obligaciones en Roma. Como primer punto, veremos el solutio, el cual era el modo natural de extinguir una obligación, la que todos conocemos, el cual era por su cumplimiento por parte del deudor. Este entregaba lo prometido o realizaba la prestación acordada. Este era el final natural de la obligación. El pago o cumplimiento, en términos simples, como les digo, es la forma más lógica y esperada de extinguir pues la obligación. Por ejemplo, si alguien debía algo y lo entrega, la deuda desaparece. Esto es idéntico. En derecho romano, este concepto se conocía como solutio, que no solo implicaba pues pagar el dinero que debía, sino que también realizaba cualquier tipo de prestación pagada. Entonces, este es el pago o cumplimiento, los elementos clave era quien pagaba, el pago debía hacerse al acreedor o alguien autorizado por el mismo acreedor, como un procurador, por así decirlo. Lo que se pagaba era lo que había pactado en la obligación, ni más ni menos. Entonces se debía, por ejemplo, supongamos que debía trigo, no se podía pagar con vino, a menos que el acreedor aceptara. Y la cuestión era de dónde y cuándo se pagaba, pues generalmente en el lugar y momento donde se estipulaba en el contrato, donde se estipulaba en el acuerdo, ¿verdad? Ahora hablemos sobre la novación. La novación era cuando la obligación renacía en sí como de otra forma. Esta es como una transformación de la deuda, por así decirlo. Esta no es que desaparezca, sino que se sustituye por una nueva. En Roma esto ocurría por acuerdo o, digamos, podía darse de dos maneras. La novación objetiva era la que se cambiaba el objeto de la obligación. Por ejemplo, si alguien debía entregar trigo, pero en las partes acordaban que en su lugar entregara vino, pues la primera obligación se extinguía y nacía una nueva. Y la novación subjetiva era la que cambiaba al acreedor o al deudor. Esto podía pasar si, por ejemplo, el deudor conseguía que otra persona asumiera su deuda, pues con el consentimiento del acreedor podía hacerlo. Lo interesante aquí es que los romanos veían la novación como algo definitivo. Una vez que la obligación original se sustituía por otra, pues no había vuelta atrás. Esto era útil para reorganizar deudas y evitar pues las riñas o las disputas entre cada una de las partes. En la actualidad esto es muy interesante porque la novación sigue existiendo en contratos modernos. Por ejemplo, especialmente en el ámbito financiero de las empresas. Por ejemplo, si tiene una hipoteca y negocias un cambio en el plazo o en los intereses con el banco, eso puede ser una novación, exactamente igual. También ocurre cuando una empresa cambia de acreedor en una deuda. Hola a todos, mi nombre es Raúl Canché y les vengo a presentar mi podcast con mi compañero Obed Isaac. En este podcast hablaremos sobre la extinción de las obligaciones en Roma. Bueno, hablaremos la extinción de las obligaciones en el derecho romano es un tema clave dentro del derecho civil, ya que muchas de sus reglas han sido influidas en los sistemas jurídicos modernos. Las formas de extinción de las obligaciones en Roma, en el derecho romano, las obligaciones podían extinguirse por diferentes causas, muchas de las cuales aún se aplican.
en el derecho actual. Algunas de las principales son la solution, pago o cumplimiento. Era la forma más común de extinguir una obligación. La compensación, cuando dos personas tenían deudas recíprocas, se compensaban hasta el monto menor, extinguiendo así la obligación en la parte equivalente. Otra sería la confusión, se producía cuando una misma persona se convertía en acreedor y deudor de la misma obligación. Por ejemplo, por la herencia, lo que llevaba a la extinción de la deuda. Bueno, pues ese sería todo, ese es mi punto de vista y ahí igual tienen el punto de vista de mi compañero. Y muchas gracias por escuchar nuestro podcast.